continuar hablando acerca del temor, pero de cómo ser libre. Te comentaba hace un momento que la Biblia, a diferencia de muchos otros libros, pues habla de muchos temas. Hay libros que hablan de cualquier tema, pero la Biblia te habla de cómo solucionar, de cómo salir adelante en cada tema. Esa es la diferencia de lo que hace la Biblia, que es la palabra de Dios. Bien, pues vamos a definir. Siempre comenzamos dando la definición de lo que es. Para hablar del temor necesitamos saber qué es el temor, de dónde proviene. El temor es una emoción natural. Esto ya lo escribieron el miércoles, los que traen su libreta. A ver, salúdeme con una libreta. Gloria a Dios, cada vez es más la gente que viene a estudiar la palabra, gracias. El temor es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable. Esos son términos científicos, ¿verdad? De lo que es el temor. Es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, real o imaginario. Ese es el concepto de diccionario de lo que es el temor. Ahora, hay que diferenciar el temor a Dios, porque la Biblia habla mucho también del temor a Dios, pero son cosas distintas. El temor a Dios no es el mismo concepto, no es una emoción natural que experimenta sensaciones desagradables, o miedo, o terror. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, habla de un sentimiento de respeto y reverencia a Dios. Ese es el temor a Dios. Entonces, tener temor a Dios no significa tenerle miedo o terror a Dios, sino respeto y reverencia a Dios. Entonces vamos a diferenciar el temor a Dios y el temor natural o el temor de la persona, del ser humano. Muy bien. Dijimos que lo que produce temor o lo que produce miedo es la inseguridad. Entonces vamos a ver la raíz del temor para ver cómo podemos contrarrestar el temor. Cuando yo estuve en algún curso de contraincendio, me enseñaron que cuando hay un incendio, el agua o el polvo químico que se le echa, tiene que ir directo a la base del fuego. O sea, lo que está provocando el fuego. No puedes echar el agua arriba o a los lados, sino exactamente donde está provocando el fuego. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Cuando hablamos del temor, tenemos que ver qué es lo que está provocando temor, para ahí, en la base de donde nace el temor, ahí es donde tenemos que atacar. Entonces decíamos que el temor viene de la inseguridad, o sea, de no estar seguros. El temor o miedo proviene de la inseguridad, es decir, cuando algo está más allá de nuestro control, cuando es algo que no está en nuestras manos resolver, algunas veces por falta de capacidad o preparación para enfrentar alguna situación. El ejemplo más sencillo que te puse el miércoles pasado fue cuando vemos un anuncio que dice cuidado con el perro, no la tienda, ¿no? Un anuncio. Entonces, cuando ves un anuncio que dice cuidado con el perro, pues nos da cierto temor, porque nos imaginamos un perro grandote, bravo, con los dientes bien afilados y que se va a venir encima de nosotros. Entonces eso causa miedo. ¿Por qué? Porque no está en mis manos, está fuera de mi control. Es algo que yo no puedo enfrentar. Pero luego, más abajito del letrero dice, cuando dice cuidado con el perro, y más abajo dice no lo vayan a pisar. Entonces nos da a entender que es un perro chiquito, que es tan chiquito que lo podemos hasta pisar. Entonces, cuando leímos los de arriba, ¿qué nos dio? Miedo. Porque nos imaginamos un perro grande. Pero cuando lees el letrero de abajo, dices, es un perro chiquito. Entonces, ¿dónde quedó el miedo? Se fue. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes bajo tu control. No, este perrito chihuahueño, como quiera lo agarro, como quiera lo controlo. Entonces, el miedo viene o se origina de algo que no está en nuestro control. Esa es la raíz del miedo. Algo que está fuera de mi control. Algo que no está en mis manos resolver, entonces llega el miedo. Entonces, ¿cuál es la solución para enfrentar el miedo?
que yo tenga el control de las cosas. La solución, si vamos a ir a la raíz del miedo, es cómo puedo enfrentar, qué necesito para enfrentar el miedo. Cuando yo tengo el control de las cosas, el miedo desaparece. Te recordé también cuando estábamos en la escuela y que el maestro nos dejaba una tarea, un trabajo o una exposición, como que era el terror de todo el mundo, ¿verdad? Pasar a exponer. Entonces, ¿por qué íbamos con miedo? Alguien que me recuerde, ¿por qué íbamos con miedo? Porque no estudiaste. Esa es la raíz del miedo, la inseguridad. El miedo viene porque no tengo el control. Pero si yo estudié, si me aprendí todo, si llevo el trabajo completo, ¿cuál miedo? Hasta me le pongo al maestro, a mí, pregúnteme. Pero ¿te acuerdas qué pasaba? El maestro, si te miraba seguro, no te preguntaba a ti. Se iba al que está atrás, al que está temblando, al que está sudando, al que está con los ojos abiertos de más, en fin. Porque él sabe, son síntomas de que no estudió y tiene miedo. Ok, con estos ejemplos, ¿qué aprendemos? Que para dejar de tener miedo necesitamos seguridad. Necesitamos tener las armas, las herramientas necesarias para enfrentar la situación. Mientras no tengamos esas herramientas, vamos a tener miedo. Eso es en todas las áreas de la vida. Ahora, yo te preguntaría en este momento, ¿a qué le tienes miedo? Te voy a dar 20 segundos para que pienses. Cierra tus ojos. ¿A qué le tienes miedo? A tu suegra, ya sé, pero eso lo vas a enfrentar con otra cosa. No es broma. ¿A qué le tienes miedo? Ok, seguramente a eso que le tienes miedo es porque no está en tu control. Si estuviera en tu mano no tuvieras miedo. Entonces la clave para vencer esto es que tú tengas control. Y vamos a ver cómo es que podemos tener el control de las cosas. En primer lugar, ahorita la pastora leyó esa cita, no voy a ir porque la sabemos de memoria. Génesis 1, 26, lo dijo la pastora. Hagamos al hombre ¿para qué? O sea, desde ahí comienza todo. Dijo Dios, hagamos al hombre para que señoree. Recuerda que la palabra señorear es tener el control de todo. Entonces, si realmente el hombre tuviera el señorío, el control de todo, no tuviera miedo de nada. Pero ¿por qué vino el temor? Porque Satanás robó ese señorío. Porque el hombre le permitió al enemigo. El hombre fue engañado por Satanás, por la serpiente. Entonces se perdió el señorío, entonces vino el miedo. Recuerde que todas las desgracias del ser humano vinieron no cuando Dios creó al hombre, sino cuando el hombre desobedeció. Todas las desgracias del ser humano vinieron cuando el hombre desaprovechó la oportunidad, desobedeció a Dios. Entonces, vamos a ir desde el principio. Si Dios nos hizo con la mentalidad de señorear, quiere decir que el miedo no existía antes. La enfermedad no existía antes. Adán y Eva no fueron presas de enfermedades, de dolores, ni de miedos. Dios lo hizo todo perfecto. Dios lo hizo para señorear, para tener el control. Te repito el ejemplo del perro grande y del perro chico. El perro grande me asusta, me da miedo, me da temor porque yo no tengo el control. Es más fuerte que yo. Pero el perro chiquito no me da miedo ni me da temor porque yo tengo el control sobre él. Eso es lo que Dios pensó cuando nos hizo. Diga conmigo, Dios me hizo para señorear. Entonces cuando Dios me hizo a mí, cuando Dios te hizo a ti, nos hizo con la mentalidad de señorear. Por lo tanto, el hombre nunca iba a tener miedo de nada. El hombre nunca iba a sufrir un dolor de cabeza, nunca iba a tener ningún problema. Es más, el hombre nunca iba a morir. Todo eso vino por la desobediencia. Entonces, el miedo, incluido en todas las cosas que el ser humano se causó, el miedo también vino por la desobediencia del ser humano.
Porque Dios no nos hizo así. Dios no nos hizo con miedo. Dios no dijo voy a hacer al hombre y cuando se enferme lo voy a sanar. No, lo creó sano. Dios no hizo voy a hacer al hombre y cuando tenga problemas lo voy a ayudar. No, lo hizo perfecto. Dios no hizo al hombre y dijo cuando tenga miedo yo le voy a ayudar a que no tenga. No, lo hizo sin miedo. Lo hizo para señorear. Diga otra vez conmigo, Dios me hizo para señorear. Ok, vamos a partir de ahí. Desde el principio ya entendimos que Dios nos hizo para señorear. En ningún momento Dios pensó en ayudarnos cuando tuviéramos miedo. El hombre se acarreó esa desgracia. Bien, ahora, 1 Timoteo, o 2 Timoteo más bien, 1:7, siempre comienzo con un leve repaso de la enseñanza pasada, así que los que no escucharon el miércoles, solamente 5 minutos de repaso. 2 Timoteo 1:7. Dice la palabra del Señor, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Dios no nos ha dado espíritu de temor. Por lo contrario, ¿qué nos dio? En lugar de darnos temor, nos dio poder, amor y dominio propio. Eso quiere decir que el temor no viene de Dios. Para toda la gente tradicional que piensa que Dios te puede mandar algo malo, aquí hay otra cosa, mira, aquí hay otro punto muy importante que nos asegura que Dios nunca nos va a mandar algo malo, ni siquiera para probarnos o enseñarnos. El miedo no viene de Dios. Diga conmigo, el miedo no viene de Dios. Nunca pienses que Dios permitió esto para que yo tuviera miedo. No. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué decíamos que nos dio poder para contrarrestar el miedo? Nos dio amor para contrarrestar el miedo. ¿Cómo que amor? ¿A poco si yo amo mucho, ya con eso voy a contrarrestar el miedo? Me dio dominio propio. ¿Qué tiene que ver el dominio propio con el miedo? Entonces ya analizamos estos versículos y entendimos, te di varias citas bíblicas de cada uno, te di citas del poder, te di citas bíblicas del amor y te di citas bíblicas del dominio propio. Solamente quiero repasar y decirte que cuando la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, de miedo, de cobardía, sino que nos dio poder, eso significa que si Dios me dio poder, entonces yo voy a estar seguro de cómo enfrentar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo viene de la inseguridad. Viene de algo que está fuera de mi control. Pero si Dios me dio a mi poder, entonces yo con ese poder voy a enfrentar el miedo. Ahora, dice que también me dio amor. Y que con el amor voy a enfrentar el miedo, pero de repente, porque fue una pregunta que yo me hice algunas veces cuando yo estaba chiquito, y decía, ¿a poco con el amor se enfrenta el miedo? Yo amo mucho a mi mamá, amo mucho a mi novia, amo mucho y de todas maneras tengo miedo. ¿Te ha pasado? Si yo amo demasiado a mis hijos, y la Biblia dice que si yo tengo amor no voy a tener miedo. Amo demasiado a mis hijos, amo demasiado a quien tú quieras y de todas maneras tengo miedo. Es que no va por ahí la cosa. No es esa clase de amor la que enfrenta el miedo. Tú puedes amar a quien sea y vas a seguir teniendo miedo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios no nos dio temor, sino que nos dio amor? ¿Y cómo voy a enfrentar el miedo con el amor? No se trata de amar a la gente. Dice la Biblia, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Es amor. ¿Dios qué? Amor. A ver, dígalo más fuerte. Dios es el amor. Entonces, cuando dice que con el amor vamos a enfrentar el miedo, quiere decir que con Dios vamos a enfrentar el miedo. ¿Alguien le agarró ya esto? Yo amo mucho y de todas maneras tengo miedo. No, Dios es el amor. Y si Dios está en mí, yo puedo enfrentar el miedo. Así es como se enfrenta el miedo, con el amor que es Dios. Yo amo mucho a mi novio, amo mucho a mi novia y los dos nos amamos mucho y tenemos mucho miedo. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios está en ti porque Él es el amor. Dice también que nos dio dominio propio. Vamos a repasar otra vez. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder. ¿Qué más?
amor y ¿qué más? A ver otra vez, estamos aprendiendo. Dios no nos dio espíritu de temor, nos dio poder, amor y dominio propio. A ver, dígale usted solo, nos dio poder, ¿qué más? Amén. Así es como aprendemos la palabra. Ya vimos el poder y el amor que Dios nos dio para enfrentar el miedo. Ahora, nos dio dominio propio. ¿En qué consiste el dominio propio? Gloria a Dios. El miércoles pasado te dije algo muy importante que retumbó primeramente mis oídos, pero quiero que retumbe los tuyos también. ¿Te acuerdas que te dije esto? Mira, a ver si recuerdas. En esta enseñanza, o con esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta de cuánto nos falta por recorrer en el camino de Dios. Con esta enseñanza nos vamos a dar cuenta cuánto camino nos falta por recorrer. Por si alguien pensaba que porque ya tengo 10 años en la iglesia, ya tengo 15 años con Cristo en mi corazón, y yo te preguntaría, ¿y por qué no se te nota? ¿Por qué sigue siendo el mismo mechacorta de siempre? ¿Por qué sigue siendo el mismo iracundo de siempre? Si yo soy el que canto más fuerte, pastor, podrá ser el que canta más fuerte, pero el más desafinado también. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No solamente es decir, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano. Se te tiene que notar, que se te note que eres un hijo de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el dominio propio? Aquí está. ¿Cómo era la frase de alemán? Soy un creyente y se me tiene que notar. La próxima va a ser esa, ¿eh? Alemán nos trajo 2 letreros que los vas a ver aquí, muy buenos. Soy un creyente y se me tiene que notar. ¿Qué tiene que ver con el dominio propio? La Biblia dice que para enfrentar el temor tenemos que tener dominio propio. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, viene el dominio propio. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? Recuerda que fuimos a Gálatas capítulo 5, a partir del verso 22, donde habla del fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es, dígame la memoria. Bueno, ¿qué es el fruto del Espíritu primeramente? No son manzanas ni peras, no son frutas. No son las frutas del Espíritu, no. El fruto, o sea, el resultado de vivir en el Espíritu. Debería decir así, ¿verdad? El resultado de vivir en el Espíritu es amor. Ahí está el amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a yo demostrar que tengo el amor en mi corazón, que tengo a Dios para enfrentar el miedo? Andando en el Espíritu. Fíjate cómo viene a recaer todo en lo espiritual. Todo viene a recaer en la búsqueda de la presencia de Dios. El resultado de vivir en el Espíritu es amor. Ahí está. El amor es el primero que enfrenta el miedo. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia. Ay, dije, ¿se lo aprendieron? No, ya me lo pusieron. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. A ver, no me lo quites todavía. Si yo te preguntara, digan amén todos los que andan en el Espíritu. ¿Seguro? ¿Siempre andas con gozo? ¿Con paz? ¿Con paciencia? Ya le bajaron, ¿verdad? Benignidad, bondad. O sea, una persona que vive en el Espíritu realmente, a ver, diga conmigo, realmente, porque para decir cualquiera puede decir. De lengua me echo un taco, dijeron los chilangos. No, para la lengua, olvídate. Por eso te dije que esta enseñanza nos va a hacer razonar cuánto recorrido nos falta todavía. Amén. ¿Cuánto camino nos falta por recorrer para ver si realmente vivimos en el Espíritu o estamos viniendo de Oxo, de Oquis? ¿Alguien está viniendo de Oquis? ¿Alguien se le está embarrando nomás la palabra de Dios, se le está untando? ¿O hay alguien que sí realmente está viviendo en el Espíritu? A ver, otra vez todo el mundo diga, no tengo problemas. Si te escucha alguien solamente va a decir, estos no tienen problemas. No, los enfrento nada más. Amén. Son circunstancias de la vida que yo tengo que
enfrentar. Aleluya. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Dios. Aleluya. ¿Te fijas cómo cambia? La Biblia nos cambia la mentalidad. Cuando se juntaron los malignos contra mí, dice el salmista, cuando se me vino este problema y luego se me vino este otro y luego aparte me enfermé y por si fuera poco llegó mi suegra. Eso sí es un gran problema. Sangre de Cristo. Cuando se juntaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, escucha, ellos tropezaron y cayeron. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Versículo 3, por favor. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ok, esta es palabra de Dios, pero no es para todos. ¿Para quién es? Es para el que la cree. Esto es para el que cree. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esos problemas que nos rodean, y digo nos rodean porque no sé si te has dado cuenta, pero siempre que enfrentamos un problema, de repente llega otro, o sea, como que llegan juntos. Yo quiero preguntarte, ¿alguien está enfrentando problemas esta mañana? Ok, es para ti esta palabra. Tienes que creerla nada más. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero eso hay que creerlo y hay que vivirlo. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante porque sí, lo hemos enseñado muchas veces, pero como por la pregunta que me hizo una persona, entendí que hay que aclararlo. Vamos a Éxodo 14:14. ¿Alguien se acuerda qué dice antes de que lo pongan? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso dice Éxodo 14:14. Vamos a hablar sobre este punto. Dice, Jehová peleará por ustedes, dice el Señor, y ustedes van a estar tranquilos. Ahora, hay que aclarar qué significa eso de estar tranquilos. No es con las manos cruzadas, no se refiere a estar con las manos cruzadas. No se refiere a que tú nomás dedícate a ver la tele, ponte a ver el partido de las Chivas, ponte a ver. No, no se trata de eso. La palabra tranquilos dice, Dios va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. No se refiere a estar con los brazos cruzados. Se refiere a tener tranquilidad, a tener paz, pero moviendo las manitas. A eso se refiere. Oye, tanto que escuché que Dios peleaba por mí y de todas maneras no gané el caso, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no ganaste el caso? Y luego, imagínate que te diga el abogado, oiga, pues nunca me trajo los documentos. No, es que no los traje los documentos porque el pastor me dijo que Dios iba a pelear por mí. No, mija, la regaste. Tienes que llevar los documentos, tienes que ir a la cita cuando te dijeron, tienes que mover tus pies y mover tus manos. Cuando la Biblia dice estaréis tranquilos, vas a tener tranquilidad. Pero haz lo que tengas que hacer. Amén. Haz lo que tengas que hacer. Estoy enfermo, los triglicéridos están al tope. ¿Cómo se llama la otra? El colesterol está, pero la Biblia dice que yo esté tranquilo y que Dios va a pelear por mí. Así que en el 8º taco de chicharrones ya no supe de mí. Me acabé la Coca-Cola de 3 litros casi yo solo. Pero no te preocupes, hermano, el pastor dijo que Dios va a pelear por ti. No, déjate de cosas. La Biblia dice que vas a estar tranquilo, pero tú tienes que cuidar tu alimentación. Amén. ¿Alguien está recibiendo ya la palabra? Le queremos dejar todo a Dios. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mira, yo no me preocupo de nada, pero esa tranquilidad refleja también
que una de nuestra parte que tenemos que hacer, aparte de llevar los documentos al licenciado, digo, fue un ejemplo que se me ocurrió, estar siempre en adoración, en alabanza, en agradecimiento al Señor. Amén. Dice la Biblia que Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, vas a ser padre de multitudes. Cuando todo era contrario, cuando eran de avanzada edad, cuando era estéril, Sara, todo era contrario, pero Dios les hizo una promesa. Ahora, esa promesa no se cumplió el siguiente día, ni siquiera el siguiente año, pero era una promesa de Dios. Pero dice la Biblia que Abraham se mantuvo alabando a Dios. Mantente alabando al Señor. Dios va a pelear por ti. Es que tengo miedo de tanto problema, ya tengo temor. Ya nomás se llega esta fecha, o ya nomás veo a aquella persona y empiezo a temblar. No, mantente primeramente, mantente en adoración a Dios, mantente en alabanza al Señor. Él va a pelear tus batallas. Haz lo que tú tengas que hacer humanamente y Dios va a pelear tus batallas. Mateo capítulo 18, verso 18, nos confirma que Dios va a pelear por nosotros, pero no quiere decir que nosotros vamos a estar sentados. Dice Mateo 18, 18, de cierto te digo que lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Es decir, nosotros vamos a poner nuestra parte en la tierra y Él nos va a apoyar desde el cielo. ¿Alguien recibe palabra de Dios esta mañana? Todo lo que tú ates, mueve tus manitas para trabajar y Dios te va a apoyar. La Biblia dice que yo iba a ser, que el deseo de Dios es que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2 dice, amado. ¿Está aquí alguien que, amado del Señor? Amado, yo deseo, ese es el deseo de Dios, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, ¿por qué vivo con miedo si eso es lo que Dios quiere para mí? Desde el principio, ya hablamos en el principio, Dios nos hizo para señorear. Dijo Dios, hagamos al hombre para que señoree. El hombre desobedeció y vino el temor, vino la muerte, la enfermedad por la desobediencia del hombre. Pero ahora Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está dándonos la oportunidad de retomar la razón por la que fuimos creados. Y aquí lo dice en tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Alguien lo recibe? Abrete su mano y diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el Señor. Tú vas a decir si lo recibes o no. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Si Él quiere que sea prosperado, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué todos los días me levanto sin dinero? ¿Por qué todos los días otra vez llegó otra Navidad y no tuve para dar regalos? Otra vez llegó mi cumpleaños y no tuve para hacer un borrego. Otra vez, ¿sabes por qué? Porque ese es el deseo de Dios, pero yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que poner mi parte porque para que yo sea prosperado, no es que yo me vaya a levantar a las 10 de la mañana, 10:30, a pedir desayuno a la cama, y que cuando me levante y salga a la calle, me encontré un maletín lleno de dólares. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? ¡Nunca! Nunca va a pasar. Es que Dios quiere que sea prosperado. Pero te levantas a las 10:30, pides el desayuno a la cama que no hay, y quieres que te caiga del cielo un maletín con dólares. No. Pon tu parte y Dios va a poner la suya. Levántate todos los días temprano, ponte a orar, ponte a buscar trabajo. Esa es la parte que a mí me toca. Yo te aseguro por el Dios de la Biblia, por el Dios que tengo, de que Dios te va a prosperar. Es que si encuentro trabajo, no estamos saliéndonos del tema, es que si encuentro trabajo, después ya no voy a ir a la iglesia. Fíjate, desde ahí tienes la mentalidad, Dios no te va a dar trabajo. ¿Cuánta gente hemos conocido que se la lleva aquí, mira, sirviendo día y noche?
Y cuando encuentra un trabajo, no lo volvimos a ver. ¿Tú crees que eso sea de Dios? Son los extremos. Si era el servidor, la servidora más grande que teníamos, y no, hombre, ponía y quitaba y venía. Y ahora, ¿por qué no había? Es que agarró trabajo. Ah, qué lindo. Qué linda. Quiero que sepas que tu pastor trabajó por 37 años y nunca dejé de venir a ni un culto, uno solo no fallado, desde los 21 años que tengo aquí. He estado en los ministerios, he atendido a toda la gente y nunca dejé de trabajar. Y me aventé una carrera todavía universitaria, porque yo quise demostrarme a mí mismo y a Dios y a todo el mundo que es una mentira cuando alguien dice, es que la escuela, es que el trabajo, ve y platícaselo a quien quieras, a mí no. Cuando hay una disposición, Dios te va a poner en el lugar correcto para que tú le sirvas. Aleluya. Cuando hay disposición. ¿Qué tiene que ver con el miedo, pastor? Porque si yo quiero que Dios pelee por mí mis batallas, yo tengo que poner mi parte. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Recibe la tranquilidad de Dios esta mañana. De eso se trata. Recibe la tranquilidad en el sentido de que Él está peleando tus batallas por ti. Pero tú haz lo tuyo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo mío? Adorar a Dios. Buscar su presencia. Tú métete en la presencia de Dios y Él te va a ayudar a todo lo que tú tienes que hacer. Encárgate de los negocios del Señor y Él se va a encargar de los tuyos. Es que no puedo. ¿Cuál es mi negocio? Es adorarle. Es servirle. Es que no puedo adorarle porque no me puedo concentrar de tantos problemas que tengo. Al salir de aquí ya tengo que enfrentar esto. Esta noche tengo que enfrentar esto. Mañana en la mañana tengo que enfrentar esto. Ok, te voy a dar un buen consejo. Ponte a adorar a Dios en este momento y Dios se va a encargar de todo lo que tú tienes pendiente. Esa es la manera en que Dios va a pelear por ti. Dios está aquí para librarte del temor, pero tienes que descansar en Dios. Descansar en Dios quiere decir confiar. Acuérdate que confiar es descansar. El ejemplo de aquel niño que vio que su papá estaba haciendo un pozo. Y el niño miró cuando el papá comenzó a dar los primeros palazos y lo vio. Después empezó a hacer más grande el hoyo. Y llegó el momento en que el niño se asomaba y ya no miraba a su papá. Ya no lo miraba. Pero el papá estaba ahí. Solamente había otra persona que sacaba las cubetas llenas de tierra, las jalaba con una cuerda. El papá las llenaba y otra persona las jalaba. Entonces el niño le gritaba, papá, ¿estás ahí? Y el Señor decía, sí, aquí estoy, hijo. Es más, mira, hijo, brinca, yo te voy a cachar. ¿Quieres venir aquí abajo? Y el niño dijo, sí, confiando. Pero no faltó ahí quien le dijera, hey, no, niño, no hagas eso. Tú no sabes si tu papá te va a cachar bien, si a lo mejor en el momento en que tú te avientas, él está descuidado, no sabes si a lo mejor van a batallar para salir. Entonces empezaron a meterle, ¿qué? A ver, dígalo más fuerte, ¿qué empezaron a meterle? Temor, miedo. Ese miedo que empezaron a meterle en los oídos del niño fue que el niño dijo, sí es cierto. Y el papá le decía, no, mijo, mira, aquí estoy, yo te estoy viendo a ti, lánzate, yo te voy a cachar, te voy a agarrar en mis brazos. Pero llegaba otra señora histérica. No la mamá del niño, no. Yo sé que aquí no hay, eso es en Canadá por allá. No, niño, no hagas eso, no puedes tirar. Le empezaron a meterle temor al niño y el niño lo dudó. El niño dudó si realmente. Papá le gritaba, aviéntate, hijo, tírate. Hasta que finalmente el niño brincó. ¿Y qué crees? El papá estaba listo para cacharlo. Lo agarró en sus brazos y le dijo, aquí te tengo. ¡Aleluya! ¿Alguien está creyendo a Dios esta mañana? El miedo viene por la inseguridad. Dios te está diciendo esta mañana, hijo mío, no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios.
Pero hay voces malignas que te comienzan a decir, no hagas eso, no es seguro. Hay voces malignas, así como aquel niño le decían, no te lances, algo malo te puede pasar. El enemigo trata de meter a nuestros oídos duda, inseguridad, y eso es lo que causa el temor. Pero si tú en esta mañana le crees a tu Padre Celestial, porque Él te está diciendo, no temas, yo te estoy viendo, tú no me ves a mí, pero yo sí te veo a ti. ¿Alguien le cree a Dios en esta mañana? ¿Alguien le puede creer a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, yo te creo. Que nadie te meta duda, que nadie meta en tu corazón desánimo, que nadie se atreva a decirte, no es seguro. Yo creo que sí te va a pasar esto. Yo creo que sí te vas a morir. Yo creo que sí vas a hacer esto otro. Yo creo que sí te van a correr del trabajo. Yo creo que sí están hablando de ti. Este es un punto importantísimo. Con esto vamos a terminar. La duda y el temor, o el temor viene por la duda. Y una de las cosas en las que el enemigo está trabajando más fuerte es en el área sentimental. De que el enemigo te hace creer cosas que en realidad no son, pero para que tus sentimientos se vengan abajo, para que tu temor aumente, para que tu miedo aumente, para que llegue el momento en que no confíes en nadie, en que llegues al momento en que dudes de todos. Y a la persona que te encuentra, híjole, ya no puedo confiar en nadie. Al rato no confías en tu mamá, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en los pastores. Esa es una estrategia que el enemigo está usando para que el miedo crezca, para que la duda comience a corroer nuestra vida. Pero ¿qué te parece? Porque en nosotros está. Diga conmigo, eso está en mí. Yo decido. Recuerda que nadie va a decidir por nosotros. Esas voces que escuchas no van a decidir por ti. Esas palabras que el enemigo quiere meter a tu vida, a veces es a través de otras personas, a veces es a través de pensamientos. No permitas que vengan a ti, o más bien dicho, no puedes evitar que vengan, pero no permitas que hagan nido en tu vida. No atesores voces del enemigo que vengan a meterte duda, que vengan a meterte temor. Solamente piensa en que tu Padre Celestial te está diciendo, hijo, confía en mí. Escucha la voz de Dios esta mañana. Hijo mío, confía en mí. Eso nos tiene que librar de temor. Eso nos tiene que librar del temor. Finalmente decíamos que para tener templanza, dominio propio y decir, yo me mantengo firme, no me asusta ni lo natural ni lo sobrenatural. Acuérdate que al principio empezamos a hablar de lo sobrenatural. Una persona que le tiene miedo a lo sobrenatural, bueno, pues es común. No es normal, pero es común. ¿Sabes la diferencia entre normal y común? Más bien es común, pero no es normal. A ver, si yo escucho voces, si escucho ruidos, es común que me asuste, sí es común, pero no es lo normal. Lo normal es que no te asustes. ¿Te fijas la diferencia entre común y normal? Es común, sí es común, porque la gente se asusta, pero no es lo que debería ser. Y menos si tú eres un hijo de Dios. No te sientas juzgado por esto, porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. El primer ruidito que escuchaste allá en tu casa, en el otro cuarto, y no hay nadie. Te pones a temblar y te pones como el sticker de la botella. Una sombra, vi que pasó una sombra. O sea, tú, acuérdate que Dios nos ha dado dominio propio. Ya hablamos de temor a los problemas, de temor a circunstancias, pero ¿por qué entonces nos llega ese terror? Cuando vi una sombra, cuando escuché un ruido, cuando alguien habló y no hay nadie. Entonces, pastor, venga y haga un exorcismo en mi casa. Ponte a adorar a Dios mejor. Ponte a adorar al Señor. Acuérdate que el miedo a lo sobrenatural también es un miedo que tenemos que disipar. Es un miedo que se tiene que ir
porque Dios está con nosotros. Amén. Que no te asusten los ruidos, que no te asusten las sombras. Ya no hablen de eso porque me da miedo. No, déjate de cosas. En primer lugar, no hables de terror, eso sí. En segundo lugar, nunca te vayas a meter en la casa del terror en el Chapultepec. Por favor. O sea, aléjate de eso. Y no porque ¿a poco te da miedo ver una película de terror en el cine? No se trata de que nos dé miedo. No es sabio hacer eso. No es de un hijo de Dios andarse metiendo en terrenos de Satanás. Amén. Que se note que eres un creyente de la palabra del Señor. El miedo se tiene que ir porque el amor que es Dios está en mí. Amén. Ahora vamos a hacer esta declaración de fe. Diga, Dios está en mí. Él es el amor. Y yo enfrento el temor con el amor en mi vida. Denle un aplauso al Señor.